Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee. Aquí en esta bella mañana de hoy estoy en la ciudad de El Paso, Texas. Estamos ya viernes, estamos a 11 de junio del 2021. Cómo corre el tiempo de manera muy acelerada. Eso significa que ya Cristo viene pronto por su iglesia. Envío un fuerte saludo efusivo y caluroso, porque en el día de hoy se espera que ascienda la temperatura a 108 grados Fahrenheit, que son 41, quizá 42 centígrados. Saludo de manera muy especial a todos los amigos que me siguen constante y continuamente y diariamente aquí a través de la plataforma de Facebook. Recuerden que tenemos un canal en YouTube, Evangelista Gary Lee, y quiero decirles que de verdad que estamos más cerca, mucho más cerca, mucho más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Tengo años diciéndole a cada uno de ustedes que Israel es el reloj profético de Dios. El mundo entero se ha levantado contra la nación de Israel. Estamos hablando de una pasión diabólica, terrible, espantosa, de odio contra el pueblo judío como no hemos visto, creo que desde el tiempo de literalmente el gran holocausto. Estamos hablando de que en Alemania el Adolfo Hitler y la maquinaria nazi mandó a los campos de concentración 6 millones de judíos, las cámaras de gas. Pero hoy estamos viendo cosas tremendas. Si nos vamos a la historia, encontramos, por ejemplo, el tiempo de la Santa Inquisición, que fueron como 200, casi 300, 400 años, donde en España, los reyes de España, unidos con el clero católico, se lanzaron para tratar de literalmente también acabar con los judíos. Los judíos han sido muy perseguidos a través de la historia. Y una de las razones más poderosas por qué ha sido así es porque el pueblo judío trajo la ley, los profetas, los mandamientos, y porque recuerde que Jesucristo es rey de los judíos, es judío de judíos. Y por eso es que el odio es tan fuerte contra esta nación, que es la nación que trajo la salvación al mundo entero. Pero en estos días hay tanto odio simplemente porque encaja perfectamente bien dentro de la plataforma escatológica y la venida del Señor Jesucristo. Recuerden que yo les he dicho que Israel es y seguirá siendo el reloj profético de Dios. Las Naciones Unidas en este momento hay un reporte tremendo con respecto a lo que ellos han hecho con Israel. Fíjese lo que le voy a decir. Israel solamente tiene el 0.11%, 0.11, no llega ni siquiera a 1% de la población del mundo. 0.11, si fuera 1%, estamos hablando de prácticamente ni siquiera 8.9 de 1%, es una locura tremenda. Sin embargo, en las Naciones Unidas, la constante continuación, y en el año pasado 2020 73.91% de toda la condenación fue a través de las Naciones Unidas hacia Israel. Israel fue condenado 73.91% de las veces. Estamos hablando de casi 3/4 partes de todo el 2020 fue constantemente condenando a Israel, declarando que Israel es un país que comete crímenes de guerra, que Israel es un país que discrimina, que Israel maltrata a los palestinos, etcétera, etcétera, que ha tomado tierra que no les pertenece. Una y otra vez constantemente están condenando a Israel. Ahora recuerde que todo este odio viene del mismo infierno, del diablo, pero sin embargo quiero que escuchen bien estos números. Sin embargo, el año pasado 2020 y lo que va de los últimos años, Arabia Saudita 0 condenación, Zimbabue 0, Venezuela 0. Venezuela constantemente violando los derechos humanos 0. Pakistán 0. Algeria 0. Hamas, grupo terrorista 0. Las Naciones Unidas no son capaces de condenar al grupo terrorista de Hamas ni una sola vez, ni una sola resolución, ni un solo momento declararon, ni siquiera se ha levantado una comisión contra los terroristas de Hamas, ni Hezbollah tampoco. Turquía 0. El presidente Erdogan, que es un dictador, un tirano literalmente, que ha hecho lo que se le pega la gana, 0 veces ha sido condenado en las Naciones Unidas. Rusia
Rusia ha invadido Ucrania, al menos la península de Crimea y tantas otras cosas que ha hecho. Cero. Egipto, cero. China con el dictador y el déspota, el tirano de Xi Jinping, que literalmente en los últimos 4 años ha lanzado campaña de exterminación para acabar con los cristianos. 0 veces han condenado a la China. Por supuesto que la China juega un papel importante porque son de los principales votantes dentro de las Naciones Unidas. O sea, los maquiavélicos, los protagonistas maleantes, los malos, los perversos, los que cometen los grandes crímenes, los violadores más grandes de los derechos humanos, son los que están en control de todo esto. Es como decir, los que se roban las gallinas son los que tienen la llave del gallinero, son los que están en control de todo esto. Y esto es precisamente lo que estamos mirando en las Naciones Unidas. Arabia Saudita, Zimbabue. En Arabia Saudita no hay libertad. Óyeme, es increíble. Zimbabue, Venezuela, Pakistán, Algeria, Hamas, Turquía, Rusia, Egipto, China, Qatar y Cuba. Óyeme, Cuba. ¿Quién puede decir que en Cuba hay libertad? No ha habido libertad en casi 70 años en la nación de Cuba. Es algo increíble. Esto es lo que está pasando. Sin embargo, 0, no han levantado contra estos países absolutamente en ningún momento una condenación por violación de derechos humanos, por hacer algo que no es debido. No, pero 73.91% condenaron a Israel el año pasado, constantemente. Israel, la nación que ha sido de bendición, que trajo profetas, palabra, la Biblia, donde nació Jesucristo, la única nación que fue establecida por Dios, la nación simiente de Abraham, bendecida nación. Dios le ha dado la capacidad a los judíos. Óyeme, en medicina, en biología, en matemática, en economía, en tanto que ha beneficiado el mundo. Es una nación compasiva, que ayuda, que bendice y todo, pero constantemente condenando. Obsesión o antisemitismo. Están obsesionados contra Israel. Es impresionante. Ahora, el mundo contra Israel indica que ya pronto aparece el anticristo. Póngame mucha atención. El anticristo es esa figura que se muestra o que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, que dice que, aleluya, será la bestia de revelación, el diablo mismo encarnado. Daniel, profeta de Jehová, unos 600 años antes de Cristo, habló categóricamente de algunas de sus características. Será uno que no honre el Dios de sus padres, no hará caso al amor de las mujeres. Y sabemos que en un periodo terrible que es, Daniel le llama la semana 70, el tiempo de la gran tribulación, 7 años de prueba. También la Biblia le llama el tiempo de la angustia de Jacob. Este periodo aparecerá esta figura. Por eso es que lo que estamos viendo en este momento, el odio contra Israel, increíble. En Estados Unidos hay un escándalo grande en este momento. Póngame atención. Hay una congresista que no sé ni cómo todavía ella ocupa un asiento, un escaño en el Congreso americano. Es una mujer llamada Ilhan Omar. Esta mujer literalmente comparó a Israel con los talibanes de Afganistán y con los terroristas de Hamas. Eso fue lo que dijo ella. No hay que buscarle el que no lo dijo de esta manera. No, eso fue exactamente lo que ella dijo. Ahora, no es la primera vez que ella está escupiendo antisemitismo, condenando a Israel, hablando peste de Israel. Pero que esa mujer ocupe un asiento dentro del gobierno americano, esto es un escándalo. Y otra que parece que dice que es palestina, una que se llama Rashida Tlaib, que está creo que también en Michigan. Y luego la puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez, que yo no sé qué tiene ella que ver con Israel, porque también dijo una tontería hace como 3 años. Dijo que los israelitas deberían de salir de Palestina. ¿En qué mundo vive ella? Alguien debería de educar a esta mujer, que no se da cuenta que no existe el Estado palestino, existe el Estado de Israel. Pero este grupo, que le llaman el escuadrón, que son 4 o 5 de estas mujeres, están constantemente arrematando contra Israel, condenando a Israel, echándole a Israel, hablando peste de Israel. Y ahora se atreve a comparar Ilhan Omar a Israel con los terroristas de Hamas
y con los talibanes de Afganistán, hágame el favor, ¿por qué no le ponen un alto? Parece que finalmente dentro del mismo partido de ellos, los demócratas, la Pelosi y otros tantos están diciendo, pues es que no podemos aguantar esto porque es demasiada la información que está saliendo públicamente. Alguien está diciendo por ahí que hay una guerra civil dentro del partido demócrata. Este es el resultado de un grupo de personas que se han ido al extremo izquierda, pero tan al extremo que es increíble que por eso la nación americana en este momento está experimentando cambios y trastornos y convulsión como nunca nos imaginamos. Estamos en los últimos días, de eso no queda absolutamente ninguna duda, y sabemos que ya Cristo viene pronto por su iglesia. Pero enfoquémonos un momentito más sobre Israel, la nación bendita, escogida, elegida por Dios. Y ahora en Israel, sobre todas las cosas, en los próximos 2-3 días o este fin de semana, las próximas horas realmente, estamos hoy a viernes 11 de junio, estamos hablando de un cambio radical. Podría pasar, todavía vamos a ver qué pasa en las próximas 48 horas, pero un cambio radical en el gobierno de Israel, el Knesset, el parlamento, y el que tomaría poder sería un hombre llamado Naftali Bennett, de 49 años, que usa el kippah, que dicen ser ortodoxo, pero que entró en un convenio, en un pacto con 2 partidos árabes, y uno de ellos es islámico. Así que estamos mirando que Israel empieza a tomar otro rumbo. Pero todo esto entra perfectamente bien en los últimos tiempos que estamos viviendo. Por eso es que yo digo, el mundo contra Israel, los cambios que estamos mirando ahora, el odio, la pasión contra Israel, indica que ya pronto se acerca el anticristo. Ya pronto, la llegada del anticristo está por llegar. Y si esto es así, significa que el arrebatamiento está encima, está ya por tomar lugar. Pero la pregunta más importante es, a los que me están viendo en cualquier lugar de Sudamérica, Europa, Centroamérica, México, las islas del Caribe o en todo Estados Unidos, si tú estás preparado para el rapto de la iglesia. Escúchalo bien. Y en la tarde estaré hablando un poquito más sobre el arrebatamiento. Yo sé que te cansa este tema. A mí no me cansa. Es una promesa bíblica, una promesa de Dios, y es una doctrina, un pilar poderoso de la fe cristiana. Y los cristianos que hemos creído y confiado en Dios y hemos leído las Escrituras, sabemos perfectamente bien que en cualquier lugar, en cualquier momento, esto va a tomar lugar. Así que hoy, esta mañana, desde la ciudad de El Paso, Texas, el evangelista Galilí, para decirte a ti que el odio que hay contra Israel es inaudito, es insólito, es sin precedente, incluyendo aquí en Estados Unidos, una congresista de nombre Ilhan Omar, que ha declarado que Israel es igual que el Talibán de Afganistán y que el grupo terrorista de Hamas. Esta mujer debería ser quitada de su posición instantánea e inmediatamente. Es impresionante cómo ella habla estas cosas y cómo hay gentes que la apoyan a ella. Una nación que ha tenido un vínculo, una alianza, un pacto con Israel. Israel ha sido fiel a la nación americana. Israel es el amigo número 1 que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. Estados Unidos e Israel tienen un pacto desde los días del presidente Harry Truman. Y esto es tan importante, pero luego entramos dentro del cuadro profético y sabemos que estas cosas tienen que pasar. Con respecto a las Naciones Unidas, en mi opinión, deberían de cerrar ese edificio, tumbar ese edificio, correr todo ese cucarachero fuera de Estados Unidos, sacarlo porque está en Nueva York y mandarlos a cada uno a sus países. Es increíble. Esto de las Naciones Unidas simplemente es una letrina de condenación constante a la nación de Israel. Impresionante. ¿Y quiénes son los que están dentro? Que son los que votan, que deciden, que definen, que marcan. ¿Quiénes son? China, Cuba, Venezuela. Óyeme, hasta Irán. Increíble, impresionante. Los enemigos de Israel, los enemigos de Estados Unidos dentro de las Naciones Unidas constantemente condenando. Se necesita ser un bruto para no entender lo que está tomando lugar. Y no te estoy ofendiendo, pero si te quedó el zapato, acomódatelo en este momento.
porque vivimos en los últimos tiempos. Y una de las cosas que también a mí me estremece a veces es que cuántos cristianos no tienen conocimiento de la palabra. El profeta Oseas lo dijo, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Así que en esta mañana de hoy, desde la ciudad del Paso, Texas, este judío sigue bendiciendo a Israel, sigue amando a Israel, sigue orando por Israel. Y yo quiero saber cuántos de ustedes aman y apoyan y bendicen la nación de Israel. Ustedes me van a indicar enviándome un shalom grande y compartiendo este posteo, este comentario con todos sus amigos en el día de hoy. Porque habemos unos cuantos en medio de un mundo que está contra Israel, en medio de una humanidad que está contra Israel. Habemos todavía bastantes que amamos esta nación y entendemos que Dios puso su amor, su gracia y su bendición sobre esa tierra que fluye leche y miel y sobre ese pueblo, porque de ese pueblo vino el Salvador del mundo, mi amado Señor y Salvador, Jesucristo. El evangelista Galí para todas las naciones del mundo, como siempre diciéndote, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.